bienvenida, qué bueno que nos estén acompañando ya gente de otros sitios diferentes a Medellín. Ya sabemos que nos acompaña también gente de Venezuela, de Argentina. A ver qué más tenemos aquí nuevo. Oscar Sánchez, saludos desde Venezuela. Oscar, bienvenido. Qué bueno que estés con nosotros conectados. Y también un fuerte saludo, un abrazo a toda la gente y nefrólogos de Venezuela. Y sé que también hay internistas, entonces bienvenidos también a Club de Revistas. Qué bueno que esto cada 8 días se enriquezca tanto intelectualmente como el número de personas que estemos conectadas en esta horita de academia. Tenemos 27 asistentes. Este es uno de los récords del último mes y medio que llevamos más o menos haciendo los clubes de revistas, que el promedio es de 20, 22. Hoy ya tenemos 28 asistentes. Qué bueno. Luis Eduardo Andrade Polanco, vamos a ver de dónde es. Desde Ecuador, Javier. Buenas noches. Bienvenido al Club de Revistas aquí desde Medellín, Colombia. Qué bueno que participes en el Club de Revistas. Y bueno, un saludo también a los nefrólogos e internistas que nos acompañan desde Ecuador. Les recuerdo a todos los que están en este momento conectados, este viernes y sábado el simposio de nefrología el día en un día, el 13º simposio. Comenzamos el viernes a las 12:45 hasta las 6:30 de la tarde el viernes y el sábado desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Los esperamos. La gente que está en otros países, sé que han preguntado de Paraguay, Venezuela, Ecuador, Argentina y Chile. Pueden escribir a través de la página web nefrologiaaldiaenundía.com y a través de este link podemos ayudarles a conseguir los respectivos links pues, para que puedan ingresar este viernes y sábado. Natalia, si quieres ya. Hoy Bueno, comienza ¿me la escucha? doctora Natalia. Sí, Natalia, preséntate si quieres y comienza, démosle. Son las 7:05 de la noche. Bueno, buenas noches Bienvenida. para todos. El día de hoy pues les voy a presentar el Club de Revistas. Yo soy Natalia Ávila, soy médica de la Javeriana, soy internista en la Universidad del Bosque y actualmente soy fellow de nefrología de la Pontificia Bolivariana. Doctora El día de Natalia, hoy qué les voy a pena. presentar un estudio Doctora, publicado el 25 de junio de este año del New doctora, England Journal of Medicine, que es de los efectos del alopurinol en la progresión. Natalia. doctora ¿Sí? Natalia, qué pena ¿No me interrumpirla. Es escucha? que estoy tratando de activarle la cámara y no sé si la ¿Me escuchan? desactivaste. Sí, te escuchamos, pero no te vemos. No sé si puedes activar la cámara ahí en el. ¿Aló? Sí, doctora, te escuchamos. ¿Aló? Mira a la mamá que venga rápido. ¿Aló, Haciendo ruido. doctora? ¿Me escucha? Doctora Natalia, ¿me escucha? Doctora, doctora Natalia, ¿me escucha? No sé si me están escuchando. Sí, usted nos escucha a nosotros. Sí, Natalia, te escuchamos. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, pero puedes activar la cámara, por favor, que no te estamos viendo. Bueno, entonces el día de hoy les voy a presentar un estudio en el England Journal of Doctora, Medicine. doctora, doctora, ¿me escucha? Doctora. Doctora, si quiere minimice la presentación y cuadremos primero nuevamente el video, por favor. Si quiere, dele cancelar a la, pues, escape a la presentación unos segundos. Doctora Natalia, ¿me está escuchando? La doctora no nos escucha el retorno. Una cosa, mientras que Natalia organiza eso, si quiere Camilo. Camilo, comienza entonces, mientras que la otra Natalia arregla el problema de la comunicación. ¿Listo? Ok. Ya vemos a la doctora Natalia. Qué pena. Hola, Ya doctora. volvió, Ya la ya. estamos viendo. Ya. Listo, ahora eso sí. Ahora sí la vemos para que la gente pues, se conozca y todo. Ahora entonces puedes Bueno, volver a entonces hago lo activar mismo la de compartir pantalla, ¿verdad? Exacto. Qué pena, doctor Pero ya Camilo. estoy compartiendo pantalla. ¿Ven la presentación? No, aún no la tenemos.
Dale nuevamente a activar pantalla. Aquí están viendo la presentación. Ahí sí, ahora ya le puedes dar F5, pues o Ahora eso sí ahí se en ve. presentación y ahora entonces arrancamos. ¿Ya? Sí, Ah, ya. bueno, ahí Listo. ya está Ponle completa la modo. pantalla. Ok, Ya, ahora Eso, sí, perfecto, comienza. ¿ya? sí, Ah, ok. ahora te voy. Bueno, el día de hoy les voy a presentar un estudio del New England Journal of Medicine del 25 de junio de este año que trata de los efectos del alopurinol en la progresión de enfermedad renal crónica. El autor Natalia, principal es Sonil Badwin. ¿Sí? no sé, ya, ahora sí se ve la presentación, ya, dale, sí, continúa, qué pena. No sé, ¿Ya? Ok, perdón. Ok, perdón. El autor principal es Sonil Badwe, que es un médico nefrólogo del Instituto de San George, Australia. Bueno, entonces a manera de introducción, tenemos que el ácido úrico es un ácido débil y es producto del metabolismo de la purina, de la dieta rica en proteínas, del consumo de alcohol y del recambio celular alto. Ese se descompone en varios ácidos y llega a las bases que son hiposantina y finalmente santina. Esa santina, a través de la santina oxidasa, se va a catalizar y va a generar el urato. El urato va a tener 2/3, la excreción va a ser renal, y 1/3 va a ser la excreción vía biliar. Por la excreción renal, pues se filtra por el glomérulo y va a tener una reabsorción al nivel del túbulo proximal por unos transportadores que son URAT1 y OAT10 a nivel de la membrana apical. A su vez, pues va a tener una excreción renal del 10% y tenemos que el ácido úrico y el urato se desarrolla más en pH fisiológico que el ácido úrico, por lo cual el ácido úrico va a estar más en la orina y por lo tanto va a generar más cristales. Y tenemos agentes uricosúricos como son el estrógeno. Eso es lo que explica por qué el hombre tiene mayor reserva de ácido úrico, y es que las mujeres en edad fértil, como tienen aumento del estrógeno, hace que haya menor transportadores a nivel del túbulo proximal. Asimismo lo es el probenecid, algunos vasodilatadores y el losartán. Y además de eso, pues tenemos factores que incrementan el ácido úrico en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, ¿de qué manera pasa esto? Tenemos el ácido úrico y todos los factores que ya nombré anteriormente, que son la resistencia a la insulina, los diuréticos y los factores dietarios. Y ese ácido úrico se va a unir a la membrana, al endotelio, al epitelio, y va a generar una inflamación, que eso va a generar una reducción de la tasa de filtración glomerular. A su vez, puede activar la fosfolipasa A2 y puede generar factor transcripcional inflamatorio y el factor nuclear KB, que eso inhibe la proliferación de las células del túbulo proximal y por esa parte pues puede generar mayor daño. Por otra parte, como ya lo nombré antes, la santina oxidasa participa en el estrés oxidativo y ella con puede generar toda la disfunción endotelial y puede generar disminución de la tasa de filtración glomerular. Y por otra parte, en los estudios observacionales se ha visto que pues la hiperuricemia y la disfunción endotelial generan una alteración, una arteriolopatía renal aferente cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, todos estos mecanismos se creen que pues está relacionado que el ácido úrico elevado pueda contribuir a una enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué efectos tiene a nivel renal? Se ha visto, pues, algunos estudios observacionales que el nivel de ácido úrico está relacionado con algunos resultados, como lo son la albuminuria, la aparición de enfermedad renal crónica, la progresión de enfermedad renal en etapa terminal, eventos cardiovasculares y muerte. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la enfermedad renal crónica y vamos a tener una excreción renal disminuida y una hiperuricemia. Todo eso va a contribuir a una etapa terminal de enfermedad renal crónica. Por otra parte, tenemos la inflamación y el sistema de santina oxidasa, que es el que va a inhibir el alopurinol. Recordemos que la santina oxidasa pues, va a producir especies reactivas de oxígeno, eso va a llevar a estrés oxidativo, va a llevar a una disfunción endotelial, a una hipertrofia cardíaca y una aterosclerosis, y va a llevar a una enfermedad cardiovascular. Tanto la enfermedad cardiovascular como la progresión de la enfermedad renal crónica pues llevan a la muerte. Entonces, ¿qué pasa aquí? Con todo lo que hemos explicado, pues el ácido úrico hace parte de la progresión de la enfermedad renal o es un marcador indirecto de la función renal disminuida.
¿Y qué pasa? Han habido muchos estudios en los cuales se ha evaluado la terapia reductora de ácido úrico y algunos resultados han sido disminución de la creatinina sérica, disminución de la presión arterial sistólica, disminución del colesterol LDL y hay varios estudios. Pero ¿qué nos interesa? Hay un metaanálisis del año 2014 en el cual evaluó la terapia reductora de ácido úrico comparado con placebo o sin ningún tratamiento. Inicialmente eran 8 estudios, pero solamente 5 evaluaron la tasa de filtración glomerular al final del estudio y solamente 2 eran estudios clínicos, ensayos clínicos aleatorizados. Finalmente, pues se dio una reducción de 3.1 mililitros minuto por metro cuadrado de tasa de filtración glomerular, pero esto no fue estadísticamente significativo. Y hay otro metaanálisis del año 2017, Cochrane, que evaluó lo mismo por 2 años, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Y es probable la hipótesis de que la terapia de reducción de urato con alopurinol atenuaría la disminución en la tasa de filtración glomerular estimada durante 104 semanas en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Cuáles fueron los materiales y métodos? Esto es un ensayo clínico aleatorizado controlado doble ciego. Fue realizado en 31 centros de Australia y Nueva Zelanda y se realizó desde marzo del 2014 hasta diciembre del 2016, completando 104 semanas. En cuanto a los criterios de inclusión, los adultos con enfermedad renal crónica de etapa 3 o 4 con mayor riesgo de progresión de enfermedad y se entendía con mayor riesgo de progresión de enfermedad cuando el radio albúmina creatinina estuviera mayor a 300 o a 30. Y también se entendía que los pacientes que 12 meses antes hubieran tenido una disminución de 3 mililitros minuto por metro cuadrado con una medición de al menos 3 creatininas que tuvieran pues la diferencia entre la primera y la tercera y entre ellas hubiera un tiempo de aproximadamente 4 semanas. Eso es lo que se entendía como riesgo de progresión de enfermedad. Los criterios de exclusión fueron antecedente de gota, hipersensibilidad al alopurinol, indicación clínica al alopurinol, daño renal agudo no resuelto en los últimos 3 meses. En cuanto a la metodología del ensayo, entonces los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir alopurinol o placebo en una proporción 1:1. La fase inicial de aumento de la dosis era de 12 semanas. Si el paciente requería aumento, lo hacía en un intervalo de 4 semanas y la dosis máxima de alopurinol fue de 300 miligramos al día. Y ya la subsiguiente fase, que era la fase de seguimiento, fue de 92 semanas. Durante esa fase de seguimiento, los pacientes fueron evaluados cada 16 semanas y los pacientes fueron retirados del ensayo antes de las 104 semanas si recibieron diálisis durante más de 30 días o si se sometieron a un trasplante de riñón. En cuanto a los desenlaces primarios, entonces el desenlace primario era cambio en la tasa de filtración glomerular, que era determinado por seca de EPI, y ya otros desenlaces secundarios, que era un desenlace compuesto, la reducción del 40% del valor basal de la tasa de filtración glomerular o reducción del 30% del valor basal, más enfermedad renal terminal o muerte por cualquier cosa. Y también estaba presión arterial, albuminuria, nivel de ácido úrico, eventos cardiovasculares, hospitalización por cualquier causa. ¿Cómo fue el análisis estadístico? Entonces, ya evaluando el metaanálisis que les hablé inicialmente del 2014, ellos habían establecido pues una diferencia, una disminución de 3 mililitros minuto por metro cuadrado de la tasa de filtración glomerular. Y calcularon que con una descripción de 620 pacientes podrían tener una potencia del 90%, esperando una disminución del 20% de la tasa de filtración glomerular. Entonces, inicialmente, en este diagrama vemos que fueron elegidos 11.998, que es una muestra bastante significativa, pero pues no, de esos 9.248 no cumplían con los criterios de inclusión, 462 se retiraron donde decidieron no participar en el estudio y otros 1.919 pacientes tampoco fueron incluidos. Entonces, al final, de los que se creía que eran 620, terminaron 369 aleatorizados, con 185 pacientes en el grupo de alopurinol, y 182 fueron los incluidos en el análisis de intención a tratar, 73% completaron el periodo de seguimiento. Mientras que en el grupo placebo fueron 184 pacientes, 181 se incluyeron y 80% completaron el periodo de seguimiento. En cuanto a las características basales de cada grupo de intervención, entonces la edad
tanto en el grupo de alopurinol como en el placebo era de 62 años, el 38% de pacientes eran mujeres en el grupo de alopurinol, la raza étnica o pues el grupo etario era, pues la mayoría eran blancos, pero pues también habían asiáticos o de origen australiano, pero pues ya eran pocas personas. En cuanto a la presión sistólica y diastólica era similar en ambos grupos. En cuanto a la enfermedad renal, la causa de enfermedad renal, diabetes era 41% en el grupo de alopurinol y 50% en el grupo de placebo. Y tener en cuenta que la tasa de filtración glomerular en estos pacientes era de 31.6 en el grupo de alopurinol y 31.9 en el grupo de placebo. El radioalbúmina creatinina era de 716 en ambos grupos y el urato sérico era de 8.2 para ambos grupos. Bueno, en cuanto a los resultados, entonces se vio una disminución de la tasa de filtración glomerular para el grupo de alopurinol de 3.33 mililitros minuto por metro cuadrado y de placebo de menos 3.23. Realmente no hubo una diferencia significativa para la disminución de la tasa de filtración glomerular. Y en cuanto a los desenlaces secundarios, tanto el 40% como el 35% de los pacientes que se encontraban en el grupo de alopurinol y el 30% no tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas, ni tampoco para enfermedad renal crónica en estado terminal, ni muerte por cualquier causa, ni hospitalización por ninguna causa. Bueno, en cuanto al urato sérico, comparado con el placebo, el alopurinol tuvo una disminución del urato sérico de menos 2.7 a nivel sanguíneo respecto al placebo. Y en cuanto al radioalbúmina creatinina, tampoco tuvo ninguna diferencia estadísticamente significativa, ni tampoco en la presión arterial, ni tampoco en la proteinuria. O sea, los desenlaces secundarios no tuvo tampoco un desenlace estadísticamente significativo. Bueno, por otra parte, tuvimos los eventos adversos, eventos renales, se generaron en pacientes, en 39 pacientes en el grupo de alopurinol y en 30 pacientes del grupo placebo. El evento adverso más frecuente fue lesión renal aguda, pero fue en muy pocos pacientes. Y edema periférico, edema pulmonar no cardiogénico, pues también se generaron, pero también en muy pocos pacientes. En cuanto a las limitaciones del estudio, pues me pareció el tamaño de la muestra, no alcanzaron lo que ellos habían pensado a los 620 pacientes, por lo cual fue una insuficiente potencia y me parece que debieron haber expuesto la creatinina sérica de ambos grupos en las características basales. En cuanto a la conclusión, pues el alopurinol del artículo, el alopurinol en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 o 4, no tiene efectos para disminuir la progresión de la enfermedad y para mí pues se necesita un estudio con mayor muestra. Me gustaría que fuera con todos los estadios de enfermedad renal crónica, pero la conclusión general que me quedó de todo esto es que la hiperuricemia para la detención, para la progresión de la enfermedad renal crónica y los agentes que disminuyen el ácido úrico para la prevención de enfermedad renal crónica, pues todavía sigue siendo controvertido. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Muy interesante el artículo. No sé si alguien quiere discutir, preguntar, pasar al escenario para aportar algo más sobre el artículo. Doctora, entonces, ¿usted piensa que este artículo lo debemos aplicar a nuestra práctica diaria o se reserva el hecho de concluir, como lo dice el artículo, de posiblemente no tener ningún efecto en alopurinol sobre la progresión de enfermedad renal crónica? Es que lo digo porque el histórico del uso de alopurinol en enfermedad renal crónica ha mostrado mucha evidencia en pro y en contra. Lo digo principalmente en estadios avanzados, ya que el ácido úrico se elimina a través del riñón, ¿cierto? Entonces, al disminuir la filtración glomerular, incrementa el ácido úrico. Entonces, no sé usted qué opina sobre eso. Bueno, pues realmente es un estudio bastante interesante porque pues es un estudio ensayo en un clínico aleatorizado y pues lo que hace es una intervención, pero siento que
pues no puede ser como aplicado a nuestra población. Primero pues fue en Australia, la población de Australia es completamente diferente a la colombiana, pero pues yo propondría que hacer un estudio con mayor, pues con más pacientes y pues evaluar con todos los estadios de enfermedad renal crónica. La conclusión para mí es que sigue siendo controvertido, porque es que lo que decíamos, no se sabe si es causa, consecuencia, si es incidental. Entonces, si la misma insuficiencia renal crónica hace que se eleven los niveles de ácido úrico, entonces realmente sigue siendo una controversia. Aquí tenemos 3 preguntas. La primera es que Carlos Henao dice que ahora en diabetes se está considerando un marcador temprano de enfermedad renal, ¿sí? ¿Usted qué opina sobre esta propuesta que dice Carlos? Pero se refiere a, la pregunta es, en cuanto al ácido Sobre diabetes, úrico. sobre diabetes, ácido úrico y progresión de enfermedad renal. Edwin, Bueno, Carlos. perdón, buenas noches. Ah, ya, ¿Me ahí escuchan? está Carlos. Carlos, contá. Hola, ¿cómo estás, Edwin? Bienvenido. Doctora, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que... buenas noches. Gracias. Buenas noches para todos. Doctora, buenas noches, un placer. Lo que Buenas pasa es noches. que últimamente se ha hablado en el escenario del diagnóstico precoz de la enfermedad renal en el paciente diabético, ya que hay tanta confusión y ahí estamos pasando por una desincertidumbre en ciertos puntos. Varios autores han propuesto que el ácido úrico sea un marcador de daño temprano a nivel renal en estos pacientes. Entonces yo pienso que fue que el estudio muy probablemente cogió estadios muy avanzados de la enfermedad, porque pues si vemos la clasificación son de 3A en adelante y A3 todos porque tienen proteinuria. Entonces yo creería que como marcador temprano todavía yo pienso que tiene un futuro, porque hay pequeñitos ensayos clínicos donde se ha demostrado su relación con daño temprano renal. Entonces, pues yo diría que descalificarlo, estoy de acuerdo con usted, pues por ahora la evidencia en ese estudio dice que no, pero la potencia sí les bajó mucho y no entendí muchas partes. Lo voy a revisar con más detenimiento, lo tenía por ahí en capilla, pero yo creo que no lo podemos descartar. Y en cuanto al tratamiento de la hiperuricemia, pues también hay varios estudios que muestran que si ya el paciente tiene una enfermedad renal avanzada, de pronto ajustarle la dosis del tratamiento y vigilar la creatinina, y si no hay un mayor incremento, se beneficia más de utilizar el medicamento. Oiga, de acuerdo. Carlos, este mes le fue muy mal al lopurinol. Fíjate que en el mismo paper que salió en enfermedad renal crónica sale también diabetes mellitus tipo 1 y parece no tener tampoco ningún efecto protector sobre progresión de enfermedad renal. Voy a tener aquí otra pregunta, es que, doctora Natalia, dice Juan Carlos, ¿usted trata o no la hiperuricemia en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada? Y si tiene contraindicación para el lopurinol, utiliza el febuxostat. Bueno, sí, pues lo que digo, o sea, la evidencia no es la mejor, pero sí no tengo ninguna contraindicación para utilizar el allopurinol en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Y la pregunta, si utilizaría si hay efectos adversos con el allopurinol, pues sí sería opción el medicamento. El febuxostat. Bueno, Iván pregunta esto, ¿por qué cree que están retirando del mercado el allopurinol? Al parecer tiene que ver con el bajo costo y es poco probable que se vaya a hacer un estudio grande, por poco rentable. Parece ser buen antihipertensivo. ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno, pues realmente no tenía conocimiento de que se estaba retirando mucho de lo que hablamos ahorita del mercado, que los pacientes le están diciendo, pero pues como antihipertensivo no he visto pues mayor evidencia en cuanto al allopurinol. Sí, hay un problema muy grave de la consecución del allopurinol, tanto de 100 como de 300 miligramos. Yo la verdad sí lo he vivido con los pacientes, no sé por qué, no sé si será el bajo costo o por la pandemia ahorita con la importación del medicamento. La verdad no sé. Doctor Edwin. Bueno. Profesor Doctor Iván, Edwin. ¿cómo va todo? Bueno, Iván Villegas.
El alopurinol realmente uno sí lo puede usar en falla renal, tiene que empezar en dosis muy bajas, 100 miligramos incrementales, se recomienda iniciar 2 o 3 veces a la semana, pero si el paciente no hace reacción secundaria y tiene una hiperuricemia, usted puede usar en pacientes por encima de 7,5 a 8 miligramos, es lo que se decía, y puede llegar incluso a 800 miligramos diarios, aún teniendo fase renal, o sea, no está contraindicado. El que sí está contraindicado es el febuxostat en fase renal avanzada y terminal, y recuerden que está asociado al parecer a aumento de enfermedad coronaria. Entonces el febuxostat, aunque es muy potente, no sería una buena opción en estos pacientes. Pero, doctora, la medicina cada 5 o 10 años cambia y cada 5 o 10 años nos dicen que sí sirve o que no sirve. Y la evidencia nunca ha sido contundente para el alopurinol, pero somos algunos los nefrólogos que nos encanta usarlo, porque a pesar de estos estudios, mire que la evidencia no es concluyente y de alguna forma potencia las propiedades de barredor de radicales libres y de vasodilatador, y por eso yo le decía lo que mejoraba la hipertensión arterial y la progresión de la enfermedad renal. En animales ha sido muy bien demostrada esta progresión de la fibrosis, así que me llama la atención que no haya resultado en este estudio. No, y no solo en este, fíjense también que en el mismo paper de New England aparece que el alopurinol específicamente en la población diabética tipo 1 tampoco tiene efecto protector sobre la progresión de la enfermedad renal. Hay mucha incertidumbre sobre esto. 2 años atrás, el CARES, que es el estudio con el febuxostat, demostró que no era superior al alopurinol y que parece que el perfil de seguridad inclusive es menor al alopurinol. Entonces tenemos que tener también en cuenta eso. Juan dice aquí que recordando que en enfermedad renal crónica los dos grandes objetivos es disminuir desenlaces renales y disminuir desenlaces cardiovasculares, entonces el trabajo genera dudas sobre el real papel de intervenir la ciúrica en enfermedad renal crónica. Sí, yo creo que tiene toda la razón. Fíjense, por ejemplo, en diálisis que hay una curva U de mortalidad, porque se muere también la gente que tiene el ácido úrico muy bajo por desnutrición principalmente, pero también hay datos que por encima de 9,9.5 incrementa inclusive también el riesgo de mortalidad. Hay mucha incertidumbre respecto a eso. No sé si alguien más que... Juan, ¿vas a hablar algo? ¿O seguimos ya con el doctor Camilo? Tenés un minutico para hablar. Bueno, Juan no se ha podido conectar. Terminamos con una pregunta muy interesante que hablan sobre nutrición. Doctora Natalia, no sé, o cualquier persona que quiera contestarla, porque dice, ¿qué piensas de las dietas alcalinas? Aumentar la ingesta de frutas y verduras en enfermedad renal crónica y disminuir el consumo de proteínas de origen vegetal en los pacientes con hiperuricemia. Natalia, tranquila que es una pregunta muy difícil. Si alguien la sabe, responda, porque yo no sé. Lo que hablábamos la semana pasada con el profesor Caputo es que las dietas alcalinas, él mostró inclusive el artículo que sí favorecían, inclusive disminuían el riesgo de acidosis metabólica y todas las consecuencias de esto. Pero no sé la verdad con respecto a la hiperuricemia. No sé, Natalia o Sí, alguien yo más si realmente sabe algo. tampoco, no, yo realmente pues no encontré evidencia en cuanto a una dieta para, pues efectiva para lo del ácido úrico, no lo encontré. Bueno, Roberto, gracias por tu pregunta. Si tienes la respuesta, te invitamos al escenario. Bueno, doctora Natalia, muchas gracias. Muy interesante. Vea que generó Gracias. controversia y un grado alto de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, pues bueno, muchas gracias y esperamos verla otra vez por acá dentro de un poco tiempo. El siguiente expositor Bueno, es el gracias. profesor Camilo, el doctor Camilo García, residente de nefrología. Está rotando en este momento por trasplante y nos va a traer un artículo sobre trasplante. Camilo, bienvenido. Camilo, ya estás. Sí, ¿me Listo. escuchan? Ok, Perfecto. la pantalla. Me hacen...
Un momento. Ok. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Perfecto. Sí, se ve muy Ok. bien. Ok, perfecto. Buenas noches. Mi nombre es Camilo García Prada, yo soy fellow de nefrología de segundo año Perdón, de la doctor Universidad Camilo. de Antioquia. Se le volvió a perder la pantalla, vuelva a colocar. Está presentándose. Ya adelantado, devuélvela. Listo. Desde el principio, ya. Ok, Ya está. perfecto. Listo. Ok, entonces la idea de hoy es revisar un artículo que me pareció bastante interesante. ¿Interesante desde qué punto? Uno cuando ve en consulta pacientes de trasplante renal, hay veces que se lleva la sorpresa de que encuentra pacientes 20, 15, 25 años trasplantados y que están tomando poca inmunosupresión, están tomando 5 miligramos de prednisolona y poca dosis de un emetor, y los pacientes nunca han presentado ningún tipo de rechazo y mantienen una creatinina completamente estable. ¿Sí? Eso me parece bastante curioso. Entonces, lo que le traigo acá es lo que podría ser una respuesta al mismo y cuál podría ser una intervención para que todos los pacientes lleguen a esta condición. Este es el artículo que se va a revisar, es si el grado de desajustes entre las epletas HLA clase 2 van a predecir el rechazo mediado por anticuerpos en donantes de renales vivos. Acá tenemos el DOI del artículo, fue publicado en esta revista, que es un Q2 Simago, y acá tenemos el factor de impacto de la misma. Inicialmente, ¿qué debemos saber? ¿En qué se ha basado el trasplante en la compatibilidad? Tenemos HLA clase 1, clase 1 que está el HLA-A, el B y el C, y tenemos el HLA clase 2 que comprende el DP, DQ, DR, y que estos son los que van a determinar la compatibilidad, o más bien la incompatibilidad que existe entre un donante y un receptor. Y según esto, según los diferentes estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, van a predecir a lo largo del tiempo cuál va a ser la de un injerto renal. Acá podemos observar que a medida que se incrementan los desajustes en el HLA entre donante y receptor, se van a incrementar o van a disminuirse más bien las probabilidades de supervivencia del injerto renal a largo plazo. Y que también se incrementa, a medida que se incrementan el número de desajustes en el HLA, se incrementa la probabilidad que va a tener un paciente de realizar un rechazo agudo contra el injerto renal. Y eso es independiente de si es donante vivo o donante cadavérico. Acá tenemos cómo es la conformación de un anticuerpo. Tenemos se va la región FAB y la región constante, sabiendo que acá en la región FAB vamos a tener la porción que se va a unir al antígeno, y se tiene una zona que son las regiones determinantes de complementariedad, que son las que se van a unir principalmente al antígeno, y es donde se va a montar una respuesta inmune contra la misma. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Que estas regiones de complementariedad, ahí va a detectar un anticuerpo, un epítope, que un epítope no es más que una porción de un antígeno que se reconoce como antigénica por el sistema inmunológico. Pero ahora bien, con los diferentes estudios que se han hecho a lo largo de los años, que se ha descubierto que independiente de que se reconozca un epítope como un antígeno, que en este caso sería porciones antigénicas del injerto del donante, existen unas porciones denominadas epletas, que las epletas no son más que cadenas de aminoácidos que están muy cerca de los sitios de reconocimiento de epítopes, y que la complementariedad que se da entre las epletas
del donante y receptor, en este caso, son a su vez más determinantes de que se monte una respuesta contra un antígeno. ¿Sí? ¿Qué debemos tener en cuenta? Que posiblemente sea mucho más importante en este caso la complementariedad o la incompatibilidad que se tenga entre las epletas que la misma que se tenga entre el HLA. Ahora bien, ¿será que existe una relación entre el número de desajustes que se voy a tener en el HLA y el número de desajustes en las epletas? Acá, como lo muestra esta gráfica, a medida que estoy incrementando el número de desajustes, sí, me incrementan el número de posibles desajustes de epletas. Pero como podemos observar, los dos cajones se solapan y podría ser que un paciente podría tener dos desajustes, pero tener la misma cantidad o menos desajuste en epletas que un paciente que solamente tiene un desajuste del HLA. Y eso pasa tanto para el HLA-TR como para el HLA-DQ, que son de HLA clase 2. Y de ahí viene la pregunta que se genera a partir de este estudio, para mirar si qué tan predictivo, digámoslo así, o si era un mejor predictor el desajuste de pletas cuando lo estoy comparando con los desajustes de HLA. ¿Qué se tomaron? Se tomaron de forma retrospectiva 157 donantes vivos de riñón que eran compatibles en el ABO y fue realizado el estudio entre 2007 y 2014. Fue realizado en Porto. Lo que se buscaba era, inicialmente lo que hicieron, los pacientes con pérdida temprana del injerto fueron excluidos, pacientes que tuviesen trombosis o alguna condición quirúrgica que llevara a pérdida del injerto, y posteriormente de los 157 pacientes que se tenían inicialmente, se alcanzaron a tener 151 pacientes. La mediana de seguimiento fue bastante, fueron 70 meses, 6 años. Ok. Entonces, ¿qué buscaron ellos? Mirar inicialmente los desajustes que se tenían en HLA. Y a partir de los desajustes, también se miraron los desajustes que se tenían en las epletas. Y estos se analizaron como variables continuas. Se miraron como grupos si tenían desajustes en epletas menor de 5, un grupo T2, digámoslo moderado, que tuviese un desajuste de epletas entre 5 y 10, y eran los de alta carga para HLA1, los que tuviesen más de 10 desajustes de epletas. Igualmente se usó para clase 2, bajo desajuste de epletas menos de 5, moderado entre 5 y 13 y alta mayor de 13. Acá vemos las características basales. Ellos lo primero que buscaron fue, miremos los pacientes que tienen rechazo agudo y miremos los pacientes que no tienen rechazo agudo. De esto que encontraron, pacientes que demoraran más tiempo en diálisis eran pacientes que iban a tener más probabilidad después que se trasplantara de tener rechazo agudo. O los pacientes que tuviesen un PRA cuantitativo mayor del 5%. También la cantidad de DSA, si tenían anticuerpos donante específico, también era una característica que incrementaba la probabilidad de rechazo agudo. A la vez, los desajustes que se tuviesen en el HLA, tanto clase 1 como clase 2, incrementaba la probabilidad de rechazo agudo. Por otro lado, si también se tenía un mayor número de desajustes de epletas, tanto para clase 1 como para clase 2, e independientemente si era DR o DQ en la clase 2, se me incrementaban las probabilidades de tener mayor rechazo agudo. Entonces, hasta este punto que tenemos, independiente de que sea desajuste de epletas o desajuste de HLA, voy a tener más riesgo de rechazo agudo, que eso es completamente esperable. ¿Qué otro punto se buscó? Bueno, ahora miremos si el número de desajustes en epletas va directamente relacionado con
el número de desajustes que se tienen en el HLA. ¿Qué se encontró? Sí, había una relación directamente proporcional entre número de desajustes en HLA, tanto clase 1 como clase 2, a mayor número de desajustes en las mismas, iba a tener mayor número de pletas. Pero como les mostré inicialmente, existe la probabilidad de que tenga 4 en HLA clase 1 y podría tener los mismos desajustes de pletas, los que no tienen ningún número de desajustes en HLA clase 1 para el clase 2. Ahora bien, si lo siguiente que buscaron, bueno, ahora miremos si el número de desajustes en epletas me incrementa o no me incrementa la probabilidad de tener tanto rechazo agudo celular como rechazo agudo humoral. Se encontró que la relación de estos desajustes se veía favorecida, era para la presencia del rechazo agudo mediado por anticuerpos, como se puede observar acá. Se incrementa el riesgo de sangrado a medida que tengo más desajustes en HLA clase 2, medido por epletas, tanto para rechazo agudo. Y ahora bien, miren esto tan interesante. Miren cuáles son las curvas de incidencia del rechazo agudo. Miren que los pacientes que tienen pocos desajustes de pletas, clase 2, que sería en este caso menos de 5 desajustes, miren que prácticamente no tuvieron ningún rechazo a lo largo del seguimiento que se les realizó a los pacientes. Muy diferente a los pacientes que tenían un mayor número de desajustes, que sea más de 6 desajustes de pletas. Y estadísticamente significativo. Entonces, el hecho de tener pocos desajustes en epletas prácticamente libera o le quita el riesgo a los pacientes de desarrollar rechazo agudo mediado por anticuerpos. A la vez, cuando se miraron pacientes que tenían desajustes en el HLA clase 2, que tuviesen 0 a 2 desajustes de antígenos, y se miraron sus desajustes de pletas, se encontró lo mismo. Si tengo menos de 5 desajustes de pletas, prácticamente no tengo rechazo a lo largo del seguimiento. Y algo muy similar pasó para los pacientes que no tenían anticuerpos donantes específicos preformados. Ahora bien, mirando cuáles son los riesgos o los predictores, se hace un análisis multivariado donde se busca cuáles son los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de rechazo celular. ¿Qué se encontró? Que el único factor de riesgo que ellos tuvieron fue la inducción, si se le brindaba o no inducción a los pacientes con inducción con hemoglobulina. Por otro lado, se buscaron cuáles eran los factores de riesgo que se tenían para el desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos. ¿Y qué se encontró? Si tengo un PRA mayor del 5%, tengo mayor riesgo de tener rechazo agudo, eso es completamente esperable. Si tengo anticuerpos DSA formados, completamente esperable. Y si tengo un mayor número de desajustes de epletas. A mayor se va incrementando el número de desajustes de epletas, se me va incrementando la probabilidad de tener un rechazo agudo. Ahora bien, siguiente comparación. Bueno, ya teniendo estos dos puntos, el desajuste entre el HLA clase 2 o mirar el desajuste por epleta, ¿cuál es un mayor predictor? Puse estadístico para esto y se encontró que el desajuste el desajuste por epleta era mucho mejor predictor para decir que un cliente rechazo agudo mediado por anticuerpos cuando se compara por el desajuste de HLA. Y eso es lo que podemos ver acá. Miren cómo va incrementando a medida
muchos más desajustes en el de pletas, cómo se va incrementando la probabilidad de rechazo agudo. Cuando tengo pocos desajustes de pletas, prácticamente los pacientes no tienen probabilidad de tener rechazo mediado por anticuerpos. Ahora bien, ya tomando eso, ellos posteriormente lo que hicieron fue mirar cuál era la variación en el riesgo recalcularon el riesgo según tener desajustes por HLA o desajustes por epletas. ¿Y qué encontraron? Que para decir que un paciente no tiene o no tendría, no va a tener rechazo mediado por anticuerpos, hacer la clasificación por el desajuste de pletas, clasificar a los pacientes en el 68% de los casos, y para decir que un paciente tiene alta probabilidad de tener un rechazo mediado por anticuerpos, me lo reclasifica hasta en el 76% de los casos. Y esto es bastante importante. Si ya yo sé cuál es el paciente que es poco probable que va a desarrollar un rechazo mediado por anticuerpos, y ya podrían ser los pacientes que se beneficiarían de inmunosupresión minimizada. Cuando nos vamos a supervivencia, también es bastante marcado. Acá miramos, tuvieron rechazo. Pacientes que tuvieron rechazos mediados por células o rechazo mediado por anticuerpos. Y en este grupo de los pacientes que no desarrollaron rechazo, es donde están los pacientes que tienen poco desajuste de pleta. O sea que van a ser pacientes que es poco probable que a lo largo del seguimiento tengan de o vayan a desarrollar rechazo mediado por anticuerpos. Ahora bien, ya sabiendo eso, que es un estudio de pocos pacientes, estas gráficas. Esto es bastante interesante porque también se hizo un estudio, este fue publicado en 2015, y lo que se buscaba era algo similar, mirar cuáles eran los desajustes de epletas que se tenían entre receptor y donante, y dependiendo si el paciente era o no era adherente a la terapia farmacológica. Y miren cómo se comportan los pacientes. Tengo un paciente que es adherente y que tiene poco desajustes de pletas, prácticamente no va a tener rechazo. Por otro lado, si tengo un paciente que tiene poco desajustes de pletas y que no es adherente a la terapia farmacológica, se va a comportar de una manera muy similar. ¿Sí? Son pacientes que, independiente de la adherencia al tratamiento farmacológico, van a tener pocos rechazos y se les va a incrementar la probabilidad de sobrevida renal libre de rechazo, como se muestra en esta gráfica. Miren bien cómo es la sobrevida renal que se tiene cuando se tienen pocos desajustes de pletas, independiente de que el paciente sea adherente o no adherente a la terapia farmacológica. Y esto es un punto demasiado importante, como lo que les estaba comentando anteriormente, que podría ser un punto que se podría tomar a favor para minimizar la inmunosupresión que se le brinda a estos pacientes que serían de bajo riesgo. Ahora bien, el enfoque según estas propuestas de los desajustes de pleta y mirar así la compatibilidad o no que tiene entre donante y receptor, así es la propuesta que se debe hacer. La evaluación pretrasplante, se hace un matchmaker de HLA, que ahí es donde se miran los desajustes de pletas. Esto se hace con un software, se lleva al trasplante a los pacientes, posteriormente se monitoriza el aloinjerto renal, se mira cómo son los desajustes de pletas que se tienen, se mira cómo está la función renal del paciente y se podría utilizar test invasivos como biopsia renal. Posterior a tomar estos 3 puntos en cuenta, se llegaría a la decisión por el grupo médico que está siguiendo al trasplante de mirar la posibilidad de ajustar la inmunosupresión y hacer un winning a la misma, ya que estos son pacientes que van a necesitar poca inmunosupresión y que con esta poca inmunosupresión
van a tener pocos rechazos celulares y van a tener una sobrevida renal bastante prolongada. Y esto es lo que nos lleva a lo que encontramos, que podemos encontrar en consulta, pacientes que, como les comenté al inicio, 10, 15 años, nunca han desarrollado un rechazo celular y que están tomando inmunosupresión muy minimizada, esteroides con algún otro tipo de medicamento. A partir de esto, las conclusiones, la correspondencia basada en la carga de desajustes de pletas sería una estrategia más precisa para evaluar el riesgo de rechazo mediado por anticuerpos, comparándolo con la evaluación que estamos utilizando en la actualidad, que son los desajustes de HLA convencional. El impacto perjudicial de la falta de adherencia, como les mostré anteriormente, se modula fuertemente por una menor carga del HLA clase 2, de los desajustes en las epletas. Y según esto, se podría disminuir la inmunosupresión que se le brinda a los pacientes y con la disminución de la inmunosupresión disminuiríamos los efectos adversos a los cuales estaríamos sometiendo a los pacientes. Muchas gracias, eso era lo que tenía para comentarles que es una visión que yo creo que a futuro se podrá realizar o se debería realizar más en los pacientes para evitar los efectos adversos por la inmunosupresión que les brindamos. Muchas gracias. Camilo, gracias por tu artículo. En tus palabras, este artículo, ¿qué cambia en el manejo del trasplante? Y trata de en el manejo del porque yo sé que es un tema muy amplio y no todos manejamos el tema de trasplante. ¿En qué cambia? ¿Por qué la importancia de este artículo y por qué lo presentaste? Ok, la importancia del artículo es que la mayoría de los grupos de trasplante en el mundo, la línea que están siguiendo es en la línea de buscar brindar la menor inmunosupresión posible a los pacientes. Si uno le brinda la menor inmunosupresión a los pacientes, evita costos por un lado y disminuye efectos adversos de los mismos. Entonces, esto lo que nos llevaría sería a disminuir o poder reclasificar a cuáles son los pacientes que se van a beneficiar de una minimización en la inmunosupresión. Camilo, aquí Gustavo pone que explica muy bien que a quién se le debe hacer matchmaker. Explícanos qué es un matchmaker y a quién se le hace. Ok, en este momento el matchmaker se le hace a los pacientes que son altamente sensibilizados. Pacientes que están altamente sensibilizados llevan mucho tiempo en una lista de trasplante, no se le encuentra su posible donante y lo que se hace con el HLA Matchmaker, que es en lo que se basa el estudio, es buscar esos desajustes de pletas que son los desajustes de pletas que son aceptables o aquellos desajustes de pletas que son inaceptables. Y posteriormente a eso tengo más probabilidades de encontrarle un posible donante al paciente y menos probabilidades de que el paciente vaya a realizar rechazo cuando se le encuentre el donante. Pero esta técnica está utilizada ahora mismo en la actualidad porque se realiza en los laboratorios de inmunología de la ciudad en los pacientes que son altamente sensibilizados. Bueno, Camilo, gracias por tu explicación. Un tema muy amplio, pues, para abordarlo en tan poco tiempo. No sé si tienen preguntas las personas que están conectadas en este momento. Repito nuevamente lo que había dicho inicialmente. Llegamos a tener 41 personas, gentes de Honduras, Ecuador, Venezuela, Argentina, Colombia, Medellín y Bogotá. Hay un colega también que vive en Arauca, en Yopal.
bienvenidos también y esperamos pues de que sigan pudiendo asistir a este Club de Revistas cada 8 días. Gracias nuevamente al doctor Camilo, a la doctora Natalia por su esfuerzo, por su exposición Edwin, y esperamos... Hola, Juan. ven, Juan. es que yo por fin logré lo del micrófono. Yo quería Dale. comentar lo que no pude decir del trabajo de alopurinol y qué pena devolverme. Tranquilo, Pero a mí claro me que llamó, es decir, muchas veces uno tiene que esperar mucho tiempo de seguimiento para poder observar desenlaces, ¿cierto? Sobre todo renales. Máxima que uno está esperando una disminución de 4 mililitros por minuto por año. Pero cuando yo te escribí, te decía que muchas de las cosas que nosotros hacemos en la intervención de los pacientes con enfermedad renal crónica es para disminuir los desenlaces cardiocerebrovasculares. Y si ustedes miran ese trabajo que fue de 2 años, me llama la atención que en 2 años de seguimiento el grupo de ácido úrico bajo tampoco hubo una disminución de desenlaces cardiocerebrovasculares. Entonces ahí uno lo que le queda de pregunta no es solo si intervenir la hiperuricemia en el paciente con enfermedad renal crónica, no, digamos que no se tienen beneficios en la progresión de la enfermedad renal, sino que tampoco nos ayuda a la disminución de desenlaces cardiovasculares. Yo creo que eso es un aspecto supremamente interesante. Máxime que nosotros sabemos que el enfermo renal crónico tiene una fisiopatología muy diferente al no renal frente a desenlaces cardiovasculares. Entonces, eso nos replantea si tratar la hiperuricemia del enfermo renal crónico es válido o no, sobre qué nivel lo tenemos que tratar y a qué nivel queremos llegar. Porque es que a veces uno también se enfrenta si uno trata el 10 de ácido úrico o no, excepto pues obviamente el que tiene manifestaciones articulares o el que tiene urolitiasis. Pero a mí sí este trabajo me deja con grandes interrogantes frente a el actuar de la hiperuricemia en enfermedad renal crónica. sí, ese sabor de ese artículo sobre verdaderamente el alopurinol y perseguir niveles para tratar de disminuir progresión de enfermedad renal. No, y no solo eso, sino también desenlaces cardiovasculares. Que fíjate que no hubo diferencia en desenlaces cardiovasculares entre los dos grupos, para nada. Claro. Ahí Natalia lo puso en la gráfica y no hubo diferencia. Exactamente, ningún desenlace primario ni secundario hubo. Exactamente. Los desenlaces secundarios estaban muertos, hospitalización por cualquier causa, inclusive estaban también los desenlaces renales, que era proteinuria, presión arterial, y en ninguno tuvo un desenlace pues favorable. Entonces la pregunta, Natalia, que nos hace es si estamos sobreestimando el papel del ácido úrico en los desenlaces renocardiocerebrovasculares. Eso es una pregunta muy interesante a responder. Pero Juan, yo creo que hay algo importante ahí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero toca poner el contexto del artículo y tener en cuenta que cuando un artículo pierde poder, ojo con los resultados, porque podemos ver falsear los resultados. Pero coincido plenamente contigo pues en eso, pero no podemos sacar conclusiones con este estudio porque el poder falta. Natalia, te hago una última pregunta, por ejemplo, de lo que tú leíste. ¿Cuál sería tu recomendación? Vuelvo y repito, sin urolitiasis, sin artropatía por ácido úrico. En un paciente con enfermedad renal crónica estadio 3A para adelante, ¿cuándo le doy inhibidor de síntesis de purinas? ¿Por encima de qué nivel de ácido úrico? ¿Se lo darías tú de acuerdo a todo lo que leíste? Paciente asintomático. Bueno, pues es que sí, pues es una pregunta difícil porque de hecho en la hiperuricemia asintomática también se ha visto relacionada con desenlaces como progresión de enfermedad renal crónica, como hipertensión, como muerte. Entonces, pues es importante, pero es que en este estudio no fue primordial. No, pero independiente de este estudio, con los metaanálisis que realizaste. Yo te digo la verdad, yo no tengo la respuesta tampoco. Yo muchas veces no sé si real, o sea, sobre qué nivel de ácido úrico intervenir farmacológicamente un paciente. No sé, Edwin, doctor Uribe, Iván, porque es que yo creo que cuál es el nivel, hemos dicho, qué grado de evidencia sobre qué nivel intervenir una hiperuricemia sintomática
en el enfermedad renal crónica? Yo no tengo ni idea, no sé. Doctor No sé, Uribe. profe Uribe, Edwin, no sé. No, para mí el comentario es más o menos lo mismo que está diciendo Juan. Yo es que he tenido una cantidad de problemas con el internet hoy, pero mire, si nosotros nos devolvemos hace unos años, el ácido úrico no le hacíamos nada, salvo que el paciente fuera sintomático. De acuerdo. Y todo el mundo era muy insistente en este. De hecho, eran muy claros porque había pacientes con manifestaciones de hiperuricemia con niveles de ácido úrico bajos o normales. Y aún a esos pacientes había que hacerles intervención. Yo me quedé sorprendido con el artículo porque realmente, pues, posiblemente no tanto en progresión de enfermedad renal, como dice Juan, sino definitivamente en términos de eventos cerebrocardiovasculares, que era lo que nosotros buscábamos con eso. Obviamente sí es impactante que para todo el número de pacientes que tenían para estudiarlos, cómo se les fue reduciendo y le quitaron mucho poder pues a la decisión. Pero yo creo, yo no me acuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, que en Nefrología del Día, en un día alguien hizo una revisión de hiperuricemia y defendió el manejo a capa y espada. No sé si está aquí, no lo recuerdo. No recuerdo cuándo fue y quién fue. Me gustaría era que volviéramos a mirar algunos de los artículos y retomáramos el tema, porque es que hoy lo que estamos preocupados es porque los pacientes no están consiguiendo el allopurinol en ninguna parte. El de 300 sí lo consiguen, Sí, desafortunadamente. El de 300. El tema de hiperuricemia fue Jorge y Emir, pros y contras, a favor y en contra de tratar la hiperuricemia, y no, ninguno desafortunadamente está. Creo que en ese entonces, históricamente hablando, hace 5 años, la evidencia en ese momento apuntaba a que tocaba tratar la hiperuricemia. Pero fíjense también lo que dice el doctor Mauricio Uribe, más que el nivel de ácido úrico, previamente, estábamos hablando de hace 5 años para atrás, se hablaba sobre si tratar o no, si tenía la uricosúria por encima de 400 miligramos en orina 24 horas, Okay. que parecía ser un factor pronóstico en enfermedad renal crónica. Hay una pregunta muy interesante que la hizo José Gabriel hace 20 minutos, y es que si la hiperuricemia severa genera lesión renal aguda. Yo considero que sí, en el escenario, por ejemplo, el síndrome de lisis tumoral. Por supuesto. Que sí toca tratarlo, o se trata. Rasburicasa, diálisis, etcétera. Es decir, la hiperuricemia severa sí ocasiona una obstrucción tubular que genera lesión renal aguda. No, y de hecho en los protocolos y en los protocolos oncológicos, por ejemplo, está indicado la profilaxis para el síndrome de lisis tumoral, y siguen existiendo las estrategias de alcalinización de la orina para minimizar la precipitación del ácido úrico, que es parte del comentario que hacían sobre las dietas alcalinas. Yo no tengo la respuesta tampoco y no tengo ni idea, pero basado en la explicación que da el doctor, se me escapa el nombre, la semana anterior en el otro club de revista, sí, es de esperar de que si uno lograra orinas alcalinas, la precipitación podría favorecer o facilitar la expulsión, la uricosuria, sin que se precipite, por ejemplo, en el paciente con riesgo de cálculos. Claro, total. Ahí Manuel Rocha Mesa, no sé qué país será, no lo conozco como colombiano, dice que es nefropatía aguda por urato. Yo creo que el contexto de lesión renal aguda por nefropatía por uratos es precisamente ese, el síndrome de lisis tumoral. Sí, señor. De acuerdo. Quiero agregar algo en cuanto a el nivel sérico de ácido úrico. En este estudio habían pacientes que tenían nivel de ácido úrico dentro de límites normales. Entonces creo que también tocaría ver esa parte, porque ellos no, dentro de las características basales, como que no definieron, pues sí mostraron que el nivel de ácido úrico en los dos grupos por lo general fue de 8 puntos, pero había pacientes que tenían el ácido úrico dentro de límites normales. Perfecto. Súper. Bueno, excelente discusión, excelente. Sí. Por ahí pone Natalia. un doctor que de acuerdo a hablar de mantenerse ácido úrico por debajo de 6. No estoy tan seguro. En enfermedad renal crónica creo que no aplica. Por lo menos no hay evidencia ni siquiera 2A o 2B para decir que el nivel de ácido úrico en enfermedad renal crónica no es de 6. No estoy de acuerdo Juan, con ese comentario. Las guías de enfermedad renal crónica publicadas por acá, digo, recomiendan, no recuerdo el nivel de recomendación para el ácido úrico,
pero al parecer es 7. 7 hombres, 6 mujeres, ¿sí? Pero y el Sin grado de embargo, recomendación, pero el grado no, de recomendación es muy pobre. es muy bajo, muy pobre. es muy pobre, total, Muy sí, es pobre. muy pobre. Lo que pasa es que Bueno, esos son simplemente los valores normales del ácido úrico o los de límites acuerdo. superiores. Sí, de acuerdo. Bueno, Bueno, ahora del tiempo, quería agradecer a la doctora Natalia, a Camilo por su exposición, a todos los participantes, que fueron cerca de 42 personas. En este momento ya somos 34. Repito nuevamente: Honduras, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Colombia, de Colombia, Medellín y Bogotá. Muchas gracias a los participantes, a los nuevos y a los antiguos por la perseverancia y la persistencia de continuar con este club de revistas. Edwin, Esperamos verlos dentro de recuerden 8 días. Juan. Edwin, el simposio, muy importante. Ya les comenté hace media horita. Repito nuevamente, gracias Juan por acordarme. El viernes y sábados, 13º simposio de nefrología al día en un día. Se pueden meter a la página que es nefrologiaaldiaenundía.com. Allí se pueden inscribir. Los que no tengan inscripción de otros países, allí también está el contacto para que puedan escribir y con gusto les mandamos el link para que puedan ingresar al congreso. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta entre 8 días. Muchas gracias a todos, hasta luego. Feliz noche para todos. Hasta luego. Lléveselo a jugar, hágame el favor.